La bendita segunda Pascua ha llegado. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el tema titulado La segunda Pascua. Hoy es el día 14 del segundo mes, según el calendario sagrado. La primera Pascua se celebraba en el primer mes, según el calendario sagrado. Cada fiesta se celebra una vez al año, pero entre todas las fiestas, Dios nos ha dado la oportunidad de celebrar la Pascua 2 veces al año. No está registrado en la Biblia que los que no pudieron celebrar la Pascua en el primer mes, se les permitió celebrar la Pascua en el segundo mes. Entonces, ¿por qué celebramos hoy la segunda Pascua? Si nos remontamos a la época de Moisés, podemos ver que Dios dio tanto a los egipcios como a los israelitas la oportunidad de celebrar la Pascua cuando los israelitas se emanciparon de la tierra de Egipto hace 3500 años. Los egipcios no celebraban la fiesta de la Pascua. Por otro lado, los israelitas obedecieron la voluntad de Dios y guardaron la Pascua sagradamente. Como resultado, Dios trajo una temible plaga sobre todo el pueblo egipcio. Todas las casas de Egipto fueron víctimas por esta terrible plaga, y no hubo ninguna casa en que no hubiera muerto algún primogénito. Sin embargo, Dios advirtió a los israelitas con antelación y les ordenó que sacrificaran corderos y pusieran su sangre en los postes y en el dintel de las puertas, para que la sangre fuera una señal que demostrara que habían celebrado la Pascua. La plaga no cayó sobre ninguna de las casas de Israel que guardaron la Pascua de acuerdo con su estatuto. En cambio, la terrible plaga cayó sobre cada una de las casas de Egipto que despreciaron la Pascua. Como resultado, nadie pudo escapar de ella. Dios permitió que esta historia pasada se escribiera para nosotros. Hace 3500 años, todo el pueblo de Dios que celebró la Pascua fue protegido por Dios, escapando de la mortandad que cayó sobre toda la tierra de Egipto. Del mismo modo, Dios ha permitido que la Pascua sea una señal para salvarnos del desastre también en esta época. Además de esto, ¿qué más bendiciones prometió Jesús para los que guardaran la Pascua? Los seres humanos no podemos vivir eternamente. La razón es porque pecamos en el reino de los cielos y fuimos arrojados a esta tierra, ¿no es verdad? Por lo tanto, Dios estableció una ley en la tierra para perdonar todos los pecados que habíamos cometido en el cielo y que debíamos pagar con la muerte. Esta ley es la Pascua que celebramos hoy. A través de la Pascua, Dios prometió la gran bendición del perdón de pecados y la promesa de la vida eterna para vivir para siempre con Dios en el reino de los cielos. Esto no es todo. Al recibir la santa carne y la preciosa sangre inmortal de Dios, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Él puso esta promesa tan valiosa en la Pascua que celebramos hoy. Ya que estas grandes promesas están contenidas en la Pascua, Dios dio la oportunidad para celebrarla en el segundo mes a aquellos que no pudieron celebrarla en el primer mes debido a algunas circunstancias inevitables. Sin embargo, la ley del Antiguo Testamento establece que aquellos que no guarden ni siquiera la segunda Pascua serán completamente apartados del pueblo de Dios. Esta ley no fue hecha por los hombres, sino establecida por Dios a través de la Biblia. Es la verdad fundamental para nuestra salvación. Es la promesa de Dios escrita en la Biblia, por la que a través de la Pascua nos convertimos en hijos de Dios, recibimos la bendición de la vida eterna, somos perdonados de todos los pecados que cometimos en el reino de los cielos y por la que también recibimos el sello en nuestras frentes, para que podamos escapar de las últimas plagas. Confirmemos a través de la Biblia que estas promesas están contenidas en la Pascua. En primer lugar,
Averigüemos el significado de la segunda Pascua en Números, capítulo 9. El capítulo 9, versículo 1 dice: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. A su tiempo es el día 14 del primer mes del calendario sagrado. Según el calendario solar, cae entre marzo y abril. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Aquí, en Números capítulo 9, Moisés pidió a Dios: hay personas que no pudieron celebrar la Pascua en el primer mes debido a algunas circunstancias inevitables. ¿Qué deben hacer ellos? Entonces Dios dio la respuesta. A los que no podían celebrar la Pascua el día 14 del primer mes, se les concedía un mes de gracia. Dios les dio la oportunidad de celebrar la segunda Pascua en el día 14 del segundo mes. Debemos guardar la Pascua, ya que el Padre y la Madre nos han concedido la gracia para no perder nuestra ciudadanía como pueblo celestial. Dios dice que aquellos que no la guarden serán finalmente apartados de su pueblo. Esto significa que no tendrán parte con Dios. Antes, no podíamos tener ninguna esperanza en el futuro, ni la salvación, ni el reino de los cielos. Sin embargo, Dios permitió que todas nuestras almas se alejaran del infierno eterno y caminaran hacia el reino de los cielos a través de esta Santa Pascua que estamos celebrando hoy. Por lo tanto, todos debemos agradecer a Dios su gracia una vez más. Entonces, veamos las palabras del pacto de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 11. El capítulo 12, versículo 11 dice: Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero o una cabra, derramando su sangre como ofrenda de sacrificio a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento celebramos la Pascua con pan y vino, ya que Dios cambió las reglas, ¿no es así? Leamos de nuevo el capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal,
en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Los israelitas sacrificaban los corderos de la Pascua y ponían su sangre en los postes y en el dintel de los marcos de las puertas de sus casas. Y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. ¿Qué tipo de ordenanza es? Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí, Dios nos enseña que su promesa seguirá siendo válida, con la condición de que guardemos la Pascua. Así es como los israelitas celebraban la Pascua en los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, veamos cómo debemos celebrar la Pascua en la época del Nuevo Pacto, yendo a Mateo capítulo 26. El capítulo 26, versículo 17 dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Se llama la Pascua porque significa que los desastres pasan por encima de nosotros. El nombre de la fiesta, Pascua, implica que algo pasa por encima, y este algo es la plaga. Continuemos con el versículo 18. Dice: Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vayamos al versículo 26 para ver cómo celebraron la Pascua Jesús y sus discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos. La copa contenía el vino de la Pascua. Porque esto significa el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomando el pan de la Pascua, Jesús dijo: Esto es mi cuerpo. Y tomando el vino de la Pascua, dijo: Esto es mi sangre. Jesús nos enseñó que esto es el nuevo pacto. Veamos esta escena una vez más en Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 7, dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado? ¿Qué hizo Jesús con tanto deseo? Comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hay una razón por la que Jesús deseaba tan ansiosamente celebrar la Pascua. Sin la Pascua, no hay manera de que Él nos selle como sus hijos amados. Solo cuando heredamos el santo cuerpo de Dios y su preciosa sangre, podemos ser reconocidos como hijos de Dios, sus hijos e hijas. A través de esta Pascua, podemos recibir todas estas promesas de Jesús. Por eso dijo: he deseado ansiosamente comer esta Pascua. Continuemos con el versículo 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Con respecto al pan de la Pascua, Jesús se refirió a él como su cuerpo, y dijo: os doy mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa. Tomó la copa que contenía el vino de la Pascua,
después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». El pan de la Pascua es la carne de Jesucristo, y el vino de la Pascua es su preciosa sangre. Para los hijos pecadores que fuimos arrojados a la tierra, después de pecar en el cielo, Dios nos ha permitido su santa carne y su preciosa sangre del sacrificio. Además, Jesús nos enseñó que esto es el nuevo pacto. Si no recibimos la preciosa carne y sangre del sacrificio de Cristo, nunca podemos recibir el perdón de pecados y regresar a nuestro hogar celestial, que es el reino de los cielos. Sin la Pascua, nunca podríamos llamar a Dios Abba Padre y Madre. La Pascua que celebramos hoy es una ceremonia a través de la cual Cristo nos sella y nos reconoce como sus preciosos hijos del cielo, haciéndonos comer su santa carne y beber su santa sangre. Los hijos deben heredar la carne y la sangre de sus padres. A través de la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, Dios estableció un precioso pacto para que nos convirtamos en sus hijos e hijas. Dios también nos concedió la vida eterna, el perdón de los pecados y el sello para escapar de los desastres. Todas estas promesas se dieron a través de la Pascua. Cuando regresemos a nuestro eterno hogar celestial, muchas personas vendrán a Dios y dirán: «Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. También expulsamos a los demonios, creíamos en Dios». Sin embargo, Dios confirmará si hay cierta cosa en ellos. Él confirmará si tienen la carne y la sangre de Dios en ellos. Todos los que tienen la carne y la sangre de Dios en ellos pueden ser sus hijos. Leamos sobre esto en 2 Corintios capítulo 6. Debemos ser capaces de aceptar todas estas enseñanzas como pacto de Dios y añadirlas como parte de la fe. Veamos 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice: «Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros». ¿Qué será Dios para vosotros? «Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas». Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos e hijas. Sin embargo, un hijo debe heredar la carne y la sangre de sus padres. Por ejemplo, si no están seguros de quiénes son sus padres, pueden hacerse una prueba de ADN de su sangre o de otras partes de su cuerpo. Entonces podrán saber con certeza quiénes son sus padres. Es porque la carne y la sangre de los padres se transmite y hereda a los hijos. A través de este principio, Jesucristo estableció un pacto con nosotros, declarando que el pan y el vino de la Pascua son su carne y su sangre. Y lo selló diciendo: «El que guarda la Pascua es mi hijo». Dios prometió en Juan capítulo 6 que la vida eterna se dará a los que guarden la Pascua. En Juan capítulo 6, versículo 53 está escrito: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí, el Hijo del Hombre se refiere a Jesús. ¿Cómo podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre? ¿No nos permitió Jesús comer su carne y beber su sangre a través de la Pascua del Nuevo Pacto, según lo que hemos leído en Mateo y Lucas? En el versículo 54 dice: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». ¿Qué tenemos si comemos y bebemos el pan y el vino de la Pascua, que representa la carne y la sangre de Jesús? Tenemos vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre,
Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá, ¿cuánto tiempo? Vivirá eternamente. El reino de los cielos es para las personas que comen la carne de Jesús y beben su sangre. No hay muerte en el cielo. Hoy, la fiesta de la Pascua no es solo una ceremonia, sino una promesa que Dios nos ha dado. Hermanos, todos los billetes son trozos de papel, ya sea un billete de 10 euros, o un cheque de 1000 euros, o incluso un cheque de 10.000 euros. Sin embargo, ¿qué ocurre con un papel por los diferentes números escritos en él? Su valor cambia, ¿no es cierto? Un trozo de papel se convierte en 1000 euros y otro pedazo de papel se convierte en 10.000 euros. Si el número 10 está escrito en un billete, se puede comprar cosas por valor de 10 euros, aunque solo sea un trozo de papel, porque está hecho con una promesa. No es el papel lo que tiene valor, sino ¿qué es lo que le da valor? Es la promesa que contiene. Si estalla una guerra o sucede algo inesperado, y los billetes ya no pueden sostener las promesas que llevan aparejadas, todo el dinero que tenemos no será más que trozos de papel a partir de entonces. El dinero que tienen puede mantener su valor solo mientras las promesas que tenemos para él siguen siendo válidas. ¿No es cierto? El pedazo de pan y la copa de vino que comemos y bebemos hoy contienen las promesas de Dios. La ceremonia del lavado de pies también contiene la promesa de Dios. Aunque se trata de un pedazo de pan, no es simplemente un pan ordinario, porque contiene el pacto. Es el pan de vida prometido por Dios, y es el santo cuerpo de Cristo prometido por Dios. Aunque solo parezca una copa de vino, es el vino del pacto que contiene la promesa de Dios. Por lo tanto, ¿qué tenemos cuando comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre? Jesús dijo, tienen vida eterna y los resucitaré en el día postrero. La Pascua que celebramos hoy es el día que tiene este precioso pacto. Entonces, ¿todas las iglesias del mundo celebran esta Pascua? No lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no la celebran? ¿Quién es el único que puede traer la Pascua en esta época? Nadie más que Dios puede traer la Pascua. Todo esto está orquestado por Dios. Dios ocultó la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto durante 1600 años para que podamos reconocerle cuando venga a esta tierra en los últimos días. Dios dijo, cuando os proclame la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto en esta tierra, debéis saber que yo soy. Este es el pacto que Dios estableció en la Biblia. Confirmemos esto en el libro de Isaías, capítulo 25. El capítulo 25, versículo 6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dios dijo que prepararía un banquete de vinos añejos, el más fino de los vinos. Continuemos con el versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá. ¿Qué destruirá Dios para siempre con este banquete? A la muerte para siempre. Dios prometió preparar un banquete que destruye a la muerte. Destruir a la muerte para siempre significa que nos dará la vida eterna. ¿No significa esto que viviremos para siempre sin morir? Entonces, ¿cómo la destruirá Dios para siempre? Destruirá a la muerte con el vino añejo. En los 66 libros de la Biblia, ¿cuál es el pacto que Dios prometió, la vida eterna, con el vino? ¿Qué fiesta es? El día en que Dios prometió dar vida eterna a quien coma y beba
la carne y la sangre del Hijo del Hombre, es la Pascua que celebramos hoy. Dios dijo, cuando venga a esta tierra y haga todo esto, sabed que yo soy Dios. Veamos estas palabras de Dios en el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, ¿quién es el que destruye a la muerte con el vino añejo? En otras palabras, ¿quién es el que celebra la fiesta de la vida con la Pascua, la verdad de la vida? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y ¿qué hará Dios? Nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, hay muchas iglesias en el mundo que no guardan la Pascua. A pesar de que Dios lo dejó muy claro en la Biblia, no lo cumplen. Jesús dijo que deseaba ansiosamente celebrar la Pascua. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, los 12 discípulos y los santos de la iglesia primitiva, todos celebraron la Pascua con gracia. Sin embargo, las iglesias de hoy en día no la guardan. Esto es realmente sorprendente. ¿Qué dijo Dios que hará con los que no guarden la Pascua? Leamos el libro de Hebreos, capítulo 10. El capítulo 10, versículo 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Cuál es la sangre del pacto que nos ha santificado? Es el vino de la Pascua del nuevo pacto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dios dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En Mateo, permitió el vino de la Pascua, diciendo, es la sangre del nuevo pacto. La Biblia y los profetas nos dicen que es cierto que aquellos que lo tratan como algo inmundo serán castigados. Hoy, en este tiempo, la segunda Pascua se celebra en las Siones de todo el mundo. Por último, veamos el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. La Pascua ha sido restaurada porque Dios ha venido, y la Iglesia de Dios guarda la Pascua. El capítulo 1, versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Cuándo se manifestará Dios desde el cielo en llama de fuego? Él se manifestará en los tiempos del último juicio final. Cuando llegue ese momento, ¿qué hará Dios? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hay personas como nosotros que guardamos la Pascua, y hay personas y otras iglesias que no la guardan. Es como hace 3500 años, cuando los israelitas celebraban la Pascua y los egipcios no la celebraban. Dios castigó a todos los que no guardaron la Pascua, enviando la plaga sobre ellos, y protegió a las casas de Israel que la guardaron, incluso a los animales y a todo lo que había en sus hogares. Pronto el juicio de Dios vendrá sobre esta tierra. Esto es lo que profetiza la Biblia. Cuando esto ocurra, la Pascua será la única señal para escapar de los desastres, la prueba viviente de que somos el pueblo de Dios. Será la preciosa promesa de Dios que nos conducirá al eterno reino de los cielos y a la salvación.
Hoy, por favor, crean esto firmemente. Cuando participen en la Santa Cena, por favor, no piensen, estoy comiendo simplemente un pedazo de pan y bebiendo un poco de vino. Por el contrario, tengamos en cuenta que estamos recibiendo todo tipo de bendiciones al cumplir el pacto de Dios, como la bendición de la vida eterna, la bendición del perdón de pecados como hijos celestiales y la bendición de escapar de los desastres. Esperando que todos los miembros de la familia de Sion reciban abundantes dádivas de Dios a través de la Pascua, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.